en ESADE hemos estado muy ocupados la semana pasada con un Design Sprint. De hecho, no menos ocupado que las próximas semanas en las que tenemos 2 Design Sprint más. Pues bien, a raíz de esta experiencia, que además te comparto en un vídeo promocional de ESADE, pues algunos de los momentos más interesantes y la opinión de los estudiantes que han estado pues practicando este Design Sprint, quería contarte un poco más de esto porque, claro, sois ya varios que conocéis mi actividad en ESADE y habéis visto pues lo que estábamos haciendo y oye, cuéntame más de esto del Design Sprint. ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve? A mí me interesa. Bien, pues primero 3 datos de referencia. Por un lado, esto empezó todo en Google, ¿vale? Como una idea, como una metodología, un método, más que una metodología, un método para materializar una idea en un proyecto concreto, en algo que podamos ejecutar y que tenga sentido ejecutar. Se escribió un libro, de hecho el libro, vamos a decir, son los 3, vamos a poner comillas, inventores del tema de los Design Sprints. Por un lado está Jake Knapp, John Zaratsky y por otro Braden Kovic. Son los autores también de este libro. El libro se llama Sprint, la metodología Design Sprint o Sprint Design. Si alguien lo sabe, que me explique, porque la verdad es que estoy harto de verlo escrito de las dos formas. Y al final, cuando yo descubrí la metodología o el método, era un método que se implementaba durante 5 días, es decir, lo que estás buscando es resolver un problema, testear una idea, ¿vale? Resolver un problema y testear una idea, sí, correcto, en 5 días. He oído campanas desde que ya hace años que este método se ha mejorado y en vez de en 5 días, pues la versión 2 lo hace en 3 días. En ESADE lo estamos haciendo en 2 y media, pero esto ya es un tema propio de programa porque no tenemos más disponibilidad. Aunque yo honestamente me quedo con 5 días, se puede hacer un trabajo mucho más extensivo, más profundo y creo que a diferencia de costes a nivel corporativo entre 3 y 5 días, cuando en realidad estás usando a 5 personas a tiempo completo durante estos días, pues hombre, tampoco es tan abismal, creo que se puede manejar. ¿En qué aplica esto? Ejemplos concretos. Pues, por ejemplo, la mejora de retención de usuarios de un producto. Una nueva herramienta que hemos pensado que puede funcionar muy bien. Simplemente una herramienta que tenemos, una nueva función que no tenemos claro si tiene que ser más así o más asá. O directamente no tenemos ni idea de cómo integrar esta función en la herramienta que tenemos. Algo más genérico, una idea de negocio. ¿Vale? Ahí no tenemos nada, tenemos un montón de ideas y queremos probar si lo que queremos hacer tiene sentido. Pues para todo esto nos sirve Design Sprint. En estos 5 días hay personas que dicen que hay 5 fases, hay personas que dicen que hay 6 fases, en función, como decía antes, pues de las referencias que estemos usando. Yo os voy a resumir el método en 6 fases, 6 pasos. Hay algunos que creo que se pueden empaquetar en función del caso de uso en el que nos encontramos, pero en cualquier caso encajan perfectamente. Es decir, no son incompatibles las versiones de 5 pasos con las versiones de 6 pasos. Simplemente es que hay un paso que se entiende como parte de otro o coge entidad propia. Muy importante, para el paso número 1, y aquí me voy a referir a la famosa frase de Einstein, ¿no? Es decir, que si tengo 1 hora para resolver un problema, pues invierto el 99% del tiempo en entender, en formular adecuadamente la pregunta y un 1% del tiempo en buscar la respuesta. Por lo tanto, la metodología es una metodología que lo que hace es abrir, cerrar, abrir, cerrar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que está buscando es poner límites, lo que en inglés se llaman boundaries, ¿vale? No límites como limits, sino como boundaries, como fronteras, vamos a decirlo así, ¿no? A la creatividad. Es decir, expando creatividad,
cierro esa expansión para concretar y poder aterrizar. Como decía en la definición, ¿no? Estoy materializando ideas en proyectos reales que tienen sentido y que hay una cierta validación de que tienen sentido. Vamos a por las fases. Primera, entenderlo. Entender el reto, entender el desafío, ¿vale? Aquí es una fase que, aunque pueda parecer que es una fase de cierre, no, es una fase totalmente expansiva, porque se abre muchísimo el scope, el abasto de lo que se quiere resolver en el sprint. Evidentemente, en el tiempo del que estamos hablando, no puedes estar abriendo mucho tiempo si no te quedas sin tiempo para probar y ejecutar la prueba, ¿no? Por eso la segunda fase es definir, ¿vale? Es decir, una vez ya has estado expandiendo, has estado haciendo un poco de research, de investigación, cierras, defines y tienes que acabar, o es ideal acabar con la pregunta, el challenge, bien escrito, en una frase. Cuanto más corta, más concisa, mejor. Eso es lo que vamos a estar haciendo durante estos días. Tercera fase, sketch. Es decir, es una frase donde vamos a empezar a lanzar ideas. Aquí ya empezamos a hablar de solución. Hasta ahora no hay que hablar de solución. En la fase 3 ya podemos empezar a lanzar ideas de posibles soluciones. Ahí hay un montón de tareas que hay que hacer en cada una de estas fases que nos ayudan, nos dirigen esta creatividad para obtener resultados. Fase 3, expansión. Estamos lanzando ideas para solucionar este challenge del que os hablaba. Fase 4, decidir, ¿vale? Cerrar. Es decir, de todas estas ideas voy a cerrar, voy a decir con cuáles me quedo, cuáles son las que para mí tienen sentido para responder a este challenge, y esto nos abre las puertas a la fase número 5, que sería la de prototipado. Es decir, vamos a desarrollar un prototipo, vamos a hacer una pequeña prueba, un pequeño producto, una pequeña pantalla fake, una pequeña aplicación móvil, algo que nos permita comprobar, ¿vale? Que la solución propuesta tiene sentido. ¿Y por qué esto nos tiene que permitir comprobar? Porque este prototipo al final es una fase expansiva que concluye con la validación, ¿vale? Que hay que hacer con usuarios reales, finales del producto, del servicio, de la idea que estamos probando. ¿Por qué? Porque ahí, con esta validación, es donde estaremos extrayendo lo que estamos buscando, que es el conocimiento que sustenta, vamos a decir, la validación que sustenta nuestras asunciones para enfocar esto o no como un proyecto con un alcance mucho mayor dentro de la empresa. Yo creo que con todas estas ideas que he compartido podéis empezar a haceros una idea que es esto de los design sprints. Os animo a que lo probéis porque al final no es un tema que tenéis que pensar demasiado, sino que es un tema que hay que coger acción, probarlo durante una semanita y ver qué tal ha ido y ver si realmente tiene sentido para tu caso de uso. Sin más, me despido hasta el próximo vídeo.